Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque una vez más nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros ese deseo de querer conocer más de ti, de querer saber, Señor, cómo vivir nuestras vidas cristianas, Señor. Cómo glorificar tu nombre, Señor, a través de nuestro comportamiento, nuestro diario vivir, Señor. Es por eso que estamos aquí para aprender cada vez más, Señor. Te pido, Padre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, honrando tu palabra, Señor, a pesar de las imperfecciones humanas que hay en el que comparte tu palabra, Señor, y en las imperfecciones que también hay en los oyentes, Señor. Que sea tu palabra, Señor, cumpliendo el propósito por el cual ha sido enviada, Señor, y bendícenos una vez más. Danos tú el crecimiento, Señor. Danos en nuestro corazón, Señor, ese querer y como el hacer también, Señor, por tu buena voluntad. Nosotros nos encomendamos a ti esperando que nos vas a bendecir una vez más, Señor, y vamos a practicar lo que tú nos estás enseñando. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como están, hermanos, abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 22, aunque nos vamos a enfocar únicamente en el verso 26 y 28. Pero vamos, 26 y 27. Pero nos vamos a leerla desde el 22 para que tengamos un contexto de lo que estamos viendo. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hasta ahí la lectura, hermanos. Pueden sentarse. Como hemos estado viendo, hermanos, en la carta de Efesios, que es muy especial el mensaje que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos ha dejado como herencia. En los primeros versículos, lo hemos venido diciendo desde siempre, en los primeros versículos, en los primeros capítulos de la carta encontramos la enseñanza teológica, donde encontramos que todas las bendiciones espirituales que Dios ya ha hecho a través de Cristo Jesús a favor nuestro. Ya entramos hace un par de semanas, unas cuantas semanas, en la sección práctica, lo que nos corresponde a nosotros. Estamos hablando de nuestra responsabilidad como cristianos. Esto es el diario vivir, hermanos. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros ahora que ya somos salvos? Mientras esperamos el momento en que Cristo vuelva por nosotros, porque todos esperamos eso, ¿verdad? En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver algo muy importante que todos conocemos. Vamos a hablar acerca del enojo, de la ira. Así que no se enojen, porque esto nos tiene que ver con cada uno de nosotros, porque todos, en muchos o en pocos momentos, hemos atravesado momentos de enojo. Pero como vemos en nuestro texto, parece un poco confuso porque dice en el verso 26, airaos, pero no pequéis. Pareciera como que el texto nos está dando permiso, como que Dios nos dice, está bien, enójense. Entonces, veamos que en algunos textos, por ejemplo en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32, habla un poquito, de hecho la Biblia habla mucho sobre el enojo. Dice en el verso 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto está hablando mención de que es mucho mejor para una persona que no se enoja fácilmente. Pero también lo confirma diciendo, y el que se enseñorea de su espíritu, hablando de autocontrol, que tiene control de sí mismo, que una persona que conquista una ciudad.
Entonces es bastante importante el tema de la ira. Tenemos en Eclesiastés también, en el capítulo 7, verso 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. De manera, hermanos, y de hecho en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés hace un énfasis muy grande sobre el enojo, y las personas que tienen como facilidad de enojarse les llama necios. De manera que en la mayoría de textos en la Biblia, cuando hace referencia al enojo, lo menciona en una posición negativa, como una forma pecaminosa. Pero, hermanos, la verdad es que todos sabemos, todos hemos atravesado el enojo. Poco o mucho, todos conocemos el enojo. Así que lo que vamos a ver, hermanos, porque parece que la Biblia dijera que, bueno, por un lado que es negativo, pero por otro lado parece que sí nos da permiso a enojarnos, porque verdaderamente en nuestra experiencia nos damos cuenta que no enojarse es casi imposible, porque siempre va a haber algo que va a provocar el enojo. Ahora, lo que debemos poner atención, hermanos, es qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca del enojo. ¿Cuáles son las causas de nuestro enojo? Eso es muy importante que nosotros lo analicemos, y cómo reaccionamos en cuanto o cuando estamos enojados, y qué tan frecuente nos enojamos y cuánto dura nuestro enojo. Eso es muy importante. Pero más importante es cómo ve Dios el enojo. ¿Cómo ve Dios nuestro enojo? Mi enojo, eso es lo importante. ¿Cómo Dios ve cuando yo estoy enojado, a final de cuentas? Vemos que el texto dice, enójate. Ya en nuestro idioma, enójate, pero no peques. Veamos cuál es la intención del texto. Si la palabra de Dios menciona en su mayoría, nos da a entender de que el texto está diciendo de que te puedes enojar, pero por otro lado de que el enojo es pecaminoso. Pero si dijéramos que el enojo en todo momento es pecaminoso, estaríamos diciendo que nuestro Señor Jesús cometió pecado, porque vemos en la narración de los evangelios que en varias ocasiones el Señor Jesús se manifestó en enojo. Por ejemplo, cuando sacó a los mercaderes del templo que estaban defraudando a los judíos en esa época, vendiendo animales. Estaban haciendo negocios con cosas santas. No vamos a entrar sobre ese asunto en este momento. El Señor Jesús purificó el templo en ese momento. Dice que volteó las mesas y sacó lo que estaba mal en ese lugar. Y esto no quiere decir que es pecado que en una iglesia exista ahí en una esquina una venta de Coca-Colas o café, o en parte del edificio tengan un lugar designado a una librería, como algunos piensan que el hecho de vender algo en el edificio es pecado, sino que lo que estaba pasando ahí es que ellos estaban haciendo negocio con el ritual que se hacía para los sacrificios. Engañaban a la gente diciéndole, ese cordero que traes para sacrificio es defectuoso, pero mira, yo aquí tengo uno mucho mejor, este está ungido, purificado, y han orado los más ungidos de todo el planeta por él, así que, y te va a costar tanto. Luego agarraban ese y se lo vendían a otro con el mismo engaño, pero también venían y le decían, tu moneda no nos sirve a nosotros, ve allá con el cambista, y ellos cobraban una comisión. Cuando esto, hermanos, era muy importante, porque lo que representaba era el sacrificio de Cristo. Por eso el Señor Jesús se indignó, de manera que el enojo del Señor Jesús fue un enojo santo. Fue una indignación, porque ellos estaban actuando de manera pecaminosa y sin vergüenza con algo que Dios había establecido gratuito, ofrecer un sacrificio, porque ellos ya habían comprado o habían criado a ese cordero o el animal que habían puesto de sacrificio, y ahora ellos estaban sacando ventaja de algo que Dios había proveído gratuitamente. Lo mismo pasa hoy.
Dios, de hecho, en sus atributos dicen que Dios, dice la Escritura, que Dios se aira en contra del pecado. Así que, hermanos, no podríamos decir que la ira en sí es pecaminosa, como no podemos decir que el amor en su totalidad es bueno, porque el amor al dinero, dice la Escritura, que es pecaminoso. El amor a las cosas terrenales o amar a Dios o a otra cosa, mejor dicho, o a alguien antes que a Dios es pecaminoso. Así que pasa lo mismo con la ira. La ira tiene esos dos lados. ¿Cómo podemos identificar cuál es una ira que es pecaminosa y cuál es una ira que no es pecaminosa? De manera que encontramos dos tipos de ira, una buena, una mala, una santa y una que es pecaminosa. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Va a depender de cuáles sean las motivaciones. ¿Qué es lo que motiva la ira? Ya vimos que a Dios lo motiva su santidad y su sentido de justicia. Parte de sus atributos le hacen que Él se aire en contra de la injusticia, de la impiedad y del pecado y de la maldad. Pero veamos algo muy importante en cuanto a Dios. En el Salmo 7:11, por ejemplo, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y esto es todos los días, esto es literal. Pero sin embargo vemos que Dios en su misericordia, en su gracia, dice el mismo Señor Jesús que deja que llueva sobre buenos y sobre malos. O sea que podemos entender en muchas partes de la Escritura que Dios, a pesar que se aira en contra del pecado, que tiene una indignación justa y santa en contra de la maldad y del pecado y de la impiedad, encontramos que la ira de Dios no es una ira descontrolada, sino es una ira bajo control. Y que, por cierto, la misma Escritura dice que Él está esperando y Él desea que todo hombre se arrepienta y venga a sus pies. De manera que Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios se aira. Entonces nosotros como cristianos somos llamados, hermanos, también a tener ese mismo tipo de ira, y a lo que se está refiriendo nuestro texto es: aírate, pero no cometas pecado. Está hablando de que nos debemos airar a la manera de Dios, que nosotros debemos airarnos, pero con una ira que es santa, una ira que de verdad nos causa indignación por causa del pecado. Pero no debe ser una ira descontrolada, o sea, no vamos a ir a quemar un hospital que ejerce partos porque estamos indignados por abortos, porque estamos indignados, como un hombre hace unos años allá en Colorado Springs agarró a balazos a la gente que estaba en ese lugar, en una clínica de abortos. No es de esa manera que nosotros debemos mostrar la ira, porque dice que debemos enojarnos, indignarnos por el pecado, pero sin pecar. Algunos otros piensan que la Escritura, con este texto donde dice airaos, pero no pequéis, piensan que está dándole permiso al ser humano Dios, y lo entienden como si dijeran de esta manera: mira, te puedes enojar todo lo que quieras siempre y cuando no mates a nadie. Pero no es lo que está diciendo el texto. O sea, lo que está diciendo es: aírate, y lo podríamos parafrasear de esta manera, pero aírate por causas justas y santas, causas que no te lleven a pecar. Ahora, hay personas que también justifican o se autojustifican en sus arranques de ira, porque dicen: no, es que a mí me aira, a mí me enoja, a mí me saca de control y de mis casillas que los hermanos o otro hermano peque, y su pecado a mí me provoca una furia y una ira, y por eso yo me comporto de esta manera. Esa es una ira pecaminosa.
Es a la cual nos está llamando. O sea, es exactamente el llamado de atención que nos está haciendo el apóstol Pablo. No es la manera en que debemos airarnos. Más bien nos dice que no nos airemos de esa manera. De hecho, en el verso 31 del mismo capítulo dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice: quítese todo tipo de cosas de estas. No debe existir en un creyente esto. Así que, hermanos, lo que nosotros debemos poner atención y para poder identificar qué es lo que está pasando cuando nos enojamos, qué motiva nuestro enojo. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué propósito tiene nuestro enojo? ¿Es el orgullo que se ve lastimado cuando nos enojamos? ¿O simplemente porque no se hizo mi voluntad? Cuando eso pasa, nos estamos poniendo en el lado como si nosotros fuésemos Dios. Cuando nosotros nos enojamos de este tipo de manera, estamos poniéndonos como si nosotros fuésemos Dios y como si nosotros orásemos delante de Dios, y en vez de decir: Dios, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, estamos prácticamente con nuestra actitud y nuestro enojo diciendo: que se haga mi voluntad y no la tuya, Dios. Y si no, entonces va a arder Troya. En pocas palabras. En Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De manera, hermanos, que nos da el mandamiento de que seamos lentos para hablar, lentos para enojarnos, pero que seamos muy prontos para escuchar, porque la ira, el enojo que sale de la naturaleza del ser humano es completamente pecaminosa y es completamente en contra de Dios. De manera que nuestra naturaleza humana nos lleva a disfrazar aún las cosas santas, las cosas que nos pueden hacer enojar, como el pecado de otro, y nos hacen ver como si, no, mi indignación es correcta, es verdadera, estoy siendo como Dios, estoy siendo como Jesús, pero verdaderamente que está impulsada tal vez por un orgullo religioso. ¿Se acuerdan de la escena de los fariseos? Cuando Esteban les estaba predicando, dice que la escritura, ellos no podían soportar la predicación con la que él les predicaba, se tapaban los oídos y crujían los dientes al punto que después lo apedrearon y lo mataron. Una indignación que aparentemente a los ojos de ellos, en su religión, era santa, era justa y estaba correcta ante los ojos de Dios, según ellos. Pero no estaba dirigida por santidad, por rectitud, por justicia. Estaba dirigida por envidia. Porque la gente, la multitud se iba con los nuevos creyentes, con los cristianos ahora. Lo mismo le pasó al Señor Jesús. La gente se enojaba al escucharlo predicar. Cuando él predicaba, cuando él hacía milagros, todo el mundo venía, la multitud lo empujaba, se acercaban a él, le gritaban: Hijo de David, ten compasión de mí. Pero cuando él predicaba las verdades del evangelio, la gente se iba, se enojaba. Esa indignación, ese enojo era pecaminoso. Entonces la Biblia habla de un enojo bueno, un enojo malo, un enojo santo, un pecaminoso. ¿Qué es lo que motiva nuestro enojo? Es la pregunta clave. Recordemos, hermanos, que el enojo puede ser justificado cuando es, como venimos diciendo, cuando es por causa del pecado. De hecho,
Algunos dicen, sacan ese texto de 1 Corintios 13, de que es el versículo del amor y que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede, y de esa manera quieren decir que la persona no se debe de enojar nunca. Pero vemos en 1 Corintios 13:6 que no se goza el amor de la injusticia, más se goza de la verdad. De manera que sí necesitamos y estamos mandados por Dios a enojarnos por las injusticias. Claro que sí. Pero, ¿cuál es la reacción que nosotros tomamos cuando hay una injusticia? Reaccionamos, y fíjate bien, no estoy diciendo una acción que tenemos, sino una reacción ante una injusticia. Reaccionamos con violencia, con gritos, con pleitos, con insultos, con agresiones físicas, con enemistades, con todo ese tipo de cosas, porque todo este tipo de cosas son pecaminosas. Sí que debemos demostrar una indignación santa, pero debemos airarnos y no pecar. Debemos airarnos de la manera correcta. A veces es verdad, las tensiones se pueden llegar a elevar mucho, pero no tenemos que llegar a los insultos y mucho menos a los golpes. Hay un dicho muy conocido allá en mi rancho que dice, cuando venga una persona muy pero muy enojada, dicen se le metió el indio. El más común es se le metió el diablo, ¿no? Y verdaderamente hay personas que cuando se enojan parecen que están poseídos por el mismo diablo, ¿no? Pero la Escritura nos dice a nosotros los creyentes que no debemos enojarnos de una manera pecaminosa. Es algo muy, muy complicado, hermanos, porque la verdad es el enojo está al pie del cañón. No más falta levantarnos, no más falta toparnos con cualquier persona. Es que desde que nos despertamos estamos expuestos a entrar en enojo. Si vamos en el tráfico, hay alguien que nos puede irritar. Si llegamos al trabajo, cualquier cosa puede irritarnos. En la casa, los niños, el cónyuge, todo tipo de cosas nos pueden irritar. Pero más vale que lo que nos irrite, lo que nos enoje, sea un enojo justo, santo. Porque Dios está en contra de nuestro enojo, porque no obra la justicia de Dios. Así que, ¿qué es lo que motiva mi enojo? ¿Qué es lo que motiva tu enojo? ¿Qué es lo que provoca a que te enojes? Es muy importante. Hay que tener mucho cuidado de que ese enojo no sea motivado por algo engañoso de nuestro corazón y justificarnos como los fariseos de que eres un enojo santo. Puede ser que nos enojemos también mucho y nos indignemos mucho por el pecado ajeno, pero hermanos, necesitamos enojarnos más bien con nuestro pecado y más que con el pecado de los demás. Porque hay mucho en nosotros, hay una tendencia muy grande en cada uno de nosotros en enojarnos por el pecado de los demás, por indignarnos por el pecado de otros y no indignarnos por el nuestro. De hecho, hermanos, para que una persona cambie, primero debe reconocer que necesita cambiar. Si yo no reconozco o no sé o desconozco de que hay un pecado en mí, un comportamiento pecaminoso en mí, no me doy cuenta o no quiero darme cuenta, o pienso que los demás están peores que yo, y pienso que no necesito cambiar ese comportamiento, no lo voy a hacer. Ni voy a hacer lo posible por cambiar. Así que lo primero que necesitamos hacer es reconocer el pecado que ya sabemos que está en nosotros. Lidiar con él, el nuestro, no el de los demás. Así que, hermanos, la ira pecaminosa es la que está motivada por nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, nuestras propias motivaciones. Este tipo de ira demuestra lo importante que son algunas cosas para nuestra manera en cómo vemos el mundo.
Si te sientes enojado es porque sientes que algo está mal o algo hicieron mal los demás. Debemos estar conscientes de que este tipo de ira pecaminosa, este tipo de enojo pecaminoso está presente en nosotros, en nuestros miembros, no es algo que es ajeno a nosotros y no debemos ser ciegos a ese pecado y debemos llamarlo como lo que es, pecado. Si es algo que está motivado por nuestro orgullo, por nuestros intereses propios y no los intereses de Dios, es un enojo pecaminoso y lo debemos llamar como un pecado que debemos confesar delante de Dios. Y no debemos de autojustificarnos a nosotros porque mira, pues yo me enojo 100 veces menos que X persona. Esa no es una manera de tratar con nuestro propio pecado, al cual estamos hablando ahorita de cosas de las cuales debemos despojarnos nosotros mismos. Son cosas que nosotros tenemos que hacer. Obviamente no lo hacemos con nuestro propio poder, sino con el poder que ya Dios nos ha dado a nosotros cuando fuimos salvados a través del poder capacitador del Espíritu Santo. Esa es la función principal del Espíritu Santo. Provocar en nosotros santidad, santificación personal. No cosas raras que algunos se desvían y están completamente ocupados en ese otro tipo de cosas. Lo que realmente Dios quiere es que nosotros seamos como Cristo. Así que hermanos, debemos estar conscientes de nuestro propio pecado y esa es la intención de esta serie de enseñanzas que estamos ahorita deteniéndonos paso a paso sobre cada una de estas cosas para que hagamos conciencia de cómo está nuestra situación con Dios. Una vez que reconocemos que hay ira en nosotros, ese tipo de ira pecaminosa, debemos identificar de dónde proviene. ¿Qué es lo que hace que yo me enoje? ¿Cuánto tiempo dura mi enojo? Regularmente es algo que uno no puede tener. Por ejemplo, puede ser que me provoque enojo el no tener el control sobre las cosas, el no tener la admiración de las personas, no poder tener el reconocimiento, el que la gente no haga lo que yo digo, como yo digo y en el momento que yo digo. O tal vez soy muy sensible al trato de las personas hacia mí. Tal vez yo pienso que las personas deberían tratarme mucho mejor y como no lo hacen, como yo creo que deben tratarme, como yo creo que me merezco que me traten, entonces eso ocasiona enojo, resentimiento. Tal vez pienso que yo merezco algo mucho mejor. Tal vez soy muy impaciente, muy irritable hacia los demás. No le tengo paciencia a los demás y cuando me hablan provoca que algo se encienda en mí, algo pecaminoso. Este tipo de enojo, hermanos, repito y lo voy a repetir muchas veces, es pecaminoso porque Dios dice que es pecaminoso. Debe ser confesado porque Dios aborrece este pecado. ¿Por qué? Porque este tipo de pecados, hermanos, aunque son muy comunes, muy populares y muchos los pasamos como pecados que se vale cumplirlos, más si entendemos mal este texto, que se vale que Dios de esos pecados no les pone atención, pues no es así. Porque este tipo de pecados nos llevan a una reacción en cadena, en cascada. Porque cuando yo estoy enojado, cuando tú te enojas, esto provoca otra serie de pecados. Provoca gritos, insultos, a veces violencia física o verbal, rencores, pecados que a veces no se ven, pero que están dentro del corazón, raíces de amargura, hablar mal de los demás, deseos de venganza, pensamientos malos. Recordemos que a veces un simple enojo ha provocado la muerte de alguien. La ira al volante, así le llaman legalmente en la sociedad,
Cuando vemos que de repente dos conductores tienen una discusión, hace poco se escuchó una noticia, por 10 segundos discutieron unos y alguien sacó un arma y acabó con la vida de otro. Un arranque de ira. Tal vez no tenía la intención de matarle, pero se dejó llevar por su enojo, porque es pecaminoso. Y podríamos preguntarle a esa persona en este momento, oye, pero ¿qué es lo que pasó? Te podría hasta decir, no, es que me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo... Pero ¿era necesario que llegara hasta matarlo? Bueno, nosotros podríamos decir, sí, pero yo no, eso sí nunca lo haría. Bueno, en el libro de Mateo capítulo 5, el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice que si tú le llamas necio, fatuo a tu hermano, eres culpable de homicidio y eres condenable al infierno. Si te enojas, es similar como que, porque desde ahí comienza esa raíz que provoca que una persona lleve a un homicidio. Por eso el apóstol dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Ya todos sabemos esto, hermanos, esto es muy, muy conocido. Esto habla del tiempo de duración que debe durar nuestro enojo. Que si nos enojamos de una manera pecaminosa, no debe pasar el día. Antes había una costumbre, en los tiempos en que se escribió esta escritura, el día duraba lo que duraba la luz del sol, de manera que como no había electricidad, las personas, se acababa la luz del sol, ahí se acababa el día. Para nosotros el día se acaba a las 12 de la noche, ¿no? Pero para estas personas se acababa cuando dejaba la luz del sol y todos buscaban, como los pajaritos, ¿no? Buscan dónde dormir, así pasaba. De manera que no deberíamos llevar nosotros nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra indignación a la cama. ¿Por qué? Porque es en ese momento que si todavía estamos temblando, como dice el Salmo que leímos al inicio, en el Salmo 4, en el verso 4, donde dice, tiembla pero no peques. Porque el enojo es una de las características, el temblor. Es el temblor de la furia que hay interna. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos vamos a acostar con ese temblor? Empezamos a pensar, si le hubiera dicho, si le hubiera hecho, es que no le hubiera permitido, es que si esto, que si lo otro. Y comienza una lucha mental en la cual toma oportunidad el diablo. Se hacen raíces de amargura, se crean rencores. Hermanos, ¿cuántas enemistades se han provocado por un simple enojo no resuelto? ¿Cuánto odio? Y mira, ¿y sabes qué es lo peor de todo? Que en nuestro corazón malo, perverso y engañoso, el rencor, el enojo, las envidias son pecados muy silenciosos que casi todos, y casi me atrevería a decir todos, no nos damos cuenta, no reconocemos que tenemos amargura, que tenemos enojo, que tenemos rencores. A veces todo el mundo se da cuenta, no, es que usted odia a tal persona. No, no la odio. No es que usted está enojado. No, no estoy enojado. Estoy enojado que me siga diciendo que estoy enojado, dicen. Pero es que son pecados que cuesta identificar en nosotros mismos. Todo el mundo a veces se da cuenta, menos nosotros mismos, que hay alguna raíz de amargura, que hay algún enojo, que hay un rencor, que hay una enemistad dentro de nosotros. Pero todo esto, hermanos, es pecaminoso y debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios y, si es necesario, al prójimo. Debemos tratar el enojo lo antes posible para que nuestro corazón no se llene de raíz de amargura y mucho menos deseos de venganza. Los deseos de venganza, hermanos, no necesitamos precisamente estar planificando un asesinato, ni quemarle la casa a la persona que tal vez sentimos que nos ha herido.
No necesitamos pensar, a veces con una respuesta mal puesta, con elevar el tono, esos son deseos de venganza, porque queremos cobrarle la factura a aquella persona que creemos que nos ha lastimado. Por eso también dice este texto, ni deis lugar al diablo. Hay muchos que tienen por costumbre echarle siempre la culpa de todas las cosas a los demás. Pero los cristianos tienen a su culpable favorito, el diablo. Siempre le echan la culpa al diablo de todo. No, es que yo hice esto porque el diablo, es que el diablo me tentó, es que el diablo hizo esto. Pero ¿qué dice Santiago? Que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propio deseo desordenado. O sea, todos somos tentados, hermanos. Es verdad, el diablo tiene una participación muy puntual y muy importante en cada uno de nuestros pecados, claro que sí, pero nosotros somos responsables de nuestro pecado. Porque si Dios nos llama a rendirle cuentas, no vamos a decirle, no es que el diablo, como hizo Adán y Eva, ¿sí se acuerdan? Adán dijo, la mujer que me diste, la mujer que dijo, el diablo, la serpiente fue la que me dijo. Pero ¿a quién Dios hizo responsable? Claro que el diablo llevó su castigo, claro que lo va a tener, pero también va a tenerlo cada uno de nosotros si no ponemos atención a los mandamientos que Dios nos está dando, porque nosotros somos responsables de nuestro accionar. Debemos enojarnos, pero no de una manera pecaminosa. No debemos, si es que llegásemos a enojarnos, no debemos llegar hasta el día siguiente o hasta que llegue la noche más bien, sin pedir perdón o arreglar las cuentas. Y mucho menos darle lugar al diablo, hermanos, cuando nosotros estamos mentalizando, rumiando como las vacas ese enojo. Es que me dijo, es que me hizo, es que esto, es que lo otro, es que cómo puede ser, y dice que es cristiano y tiene más años que yo en el cristianismo, conoce más versículos de la Biblia de él es más grande que la mía, usa corbata o tiene un saco y empiezan, hermanos, sí o no, que así pasa. Y son pensamientos que llegan miles por segundos. Miles por segundos, que así pudiéramos nosotros meditar sobre la Escritura, como meditamos y fabricamos historias y pleitos mentales cuando estamos enojados, que no podemos hacer nada más. Y luego, otro pecado más agregado, descargar sobre otros que no tienen nada que ver. No me molestes porque estoy enojado. El enojo, hermanos, es algo muy natural del ser humano, pero necesitamos aprender a lidiar con él. Necesitamos aprender a gobernarnos a nosotros mismos y no darle rienda suelta al enojo. De manera que no debemos darle lugar al diablo, hermanos, porque el diablo, si es verdad que es responsabilidad nuestra, pero si nosotros le damos entrada, si nosotros comenzamos a acariciar el dolor, empezamos a sobar esa herida, si empezamos a rumiar en nosotros ese enojo, empezamos a darle un día, otro día, meses, años, y empezamos a darle, el diablo está trabajando con suciedad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y luego viene otro pecado, más otro pecado, y entonces, hermanos, lo que estamos haciendo es vivir en continuo pecado por un simple enojo. ¿Sí se dan cuenta que es tan importante saber lidiar con el enojo? No es cualquier cosa. Así que debemos aprender a identificar de dónde proviene el enojo, hermanos, pero también debemos ver cómo reaccionamos cuando estamos enojados. William Hendrickson dice, el diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, aunque sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira, resistencia al perdón.
Pablo se llevaba muy consciente de la realidad del poder del engaño del diablo. Por eso Santiago también dice que debemos resistirle en Santiago 4:7. Fíjense que algo bien importante acerca del diablo, y es donde allí entra muy, muy fuerte el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje correcto en cuanto a los falsos profetas y maestros, en que se ponen a enseñarle a la congregación que hay que pelearse con el diablo. O sea, los hermanos están airados con el diablo y peleando y agarrando a patadas, insultando al diablo, maldiciéndolo, echándolo fuera, atándolo por otros lados. Pero la Biblia lo que nos dice es que debemos resistirle. Y lo que dice también es que debemos no darle lugar. De hecho, no debería estar en nuestras conversaciones ese personaje. Ese es verdadero, es malo, es perverso, claro que sí. Pero nosotros no tenemos nada que ver con él. Nosotros, hermanos, Jesucristo es nuestro Señor. Y nosotros tenemos todo que ver con Jesucristo y no con el maligno. Lo que debemos hacer es resistirle. No debe concedérsele lugar alguno al diablo, ninguna entrada, ninguna oportunidad, ningún apoyo, de manera que no le demos la oportunidad de que haga suciedades en nuestra mente y en nuestro corazón. Ojo, no damos oportunidad, no debemos darle oportunidad. Por eso, cuidado con el enojo. Cuidado cuando estamos enojados, porque ahí es cuando somos lo más frágiles y susceptibles para que el maligno provoque algo que después, si es que de verdad somos hijos de Dios, vamos a arrepentirnos. También no debemos vengarnos, como dice Romanos 12:19, sino darle lugar a la ira de Dios, a la ira santa de Dios, no a la nuestra que es pecaminosa. La ira pecaminosa es la evidencia, hermanos, de un corazón lleno de orgullo. El orgullo, hermanos, es un enemigo muy, muy grande que está y habita muy, muy fuertemente en el corazón de cada creyente, al cual debemos vigilar. Y el orgullo es el principal que se lastima en un momento de enojo. Hermanos, no negamos que alguien venga, no estamos negando eso, que alguien venga y nos lastime, eso es verdadero, pasa constantemente, que nos ofenda, es más, que nos pueda hasta golpear. Pero recordamos las palabras del Señor Jesús clavado en la cruz: no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado: perdónalos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aquí podemos ver el Espíritu Santo obrando en la vida de un verdadero hijo de Dios. Pero nosotros a veces nos lastimamos mucho más que como que nos hubieran apedreado como a Esteban, o como si nos hubiesen crucificado y torturado como al Señor Jesús con una sola mala palabra o un gesto. Pues eso es real, es verdadero, nos ofendemos, es verdad. Hay personas ofensivas, agresivas, violentas, es verdad. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos pecar. ¿Nos duele? Sí. ¿Nos ofendemos? Sí. ¿Nos vamos a enojar? Sí, pero no debemos pecar. La ira pecaminosa entonces es la evidencia de un corazón sumamente orgulloso. He ahí, hermanos, otro detalle muy importante a tomar en cuenta: debemos orar y pedir perdón por nuestro propio orgullo. La ira no tiene misericordia, la ira quiere castigar al agresor, la ira no tiene deseos de buscar el perdón, sino buscar venganza. Por eso es peligroso que nos dejemos llevar por la ira. El mandamiento es airarnos, pero no pecar. Si nos enojamos, debemos buscar el perdón inmediatamente. Arreglarnos, arreglar las cuentas, no procurar la venganza. En el tiempo del Antiguo Testamento los judíos habían entendido
una ley que se había dado y que es legítima, está en el libro de Levítico capítulo 24, verso 19, se le conoce como la ley del talión. Dice así: y el que causare lesión a su prójimo según hizo, así le sea hecho. Tortura por tortura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de ser restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, esta ley es verdadera, Dios se la dio al pueblo de Israel, pero ojo, se la dio a los jueces, no se la dio al pueblo. Los jueces iban a juzgar: a ver, tú mataste a alguien, debes morir. Tú le tumbaste un diente a alguien, hay que tumbarle el diente al otro. Pero eran los jueces que cobraban esa sentencia. No era una ley que se le daba a todo el mundo: a ver, me hiciste esto, me hiciste el otro, me vas a pagar con esto. Así actuamos muchas veces nosotros. Y es más, a veces queremos cobrar intereses por el daño que nos hicieron. Porque no se sacia. Cuando ya hay rencor en el corazón, ya ni siquiera, mira, si lográramos hacer equitativos y cobrar lo que nos hicieron, insulto por insulto, golpe por golpe, estoy seguro que quisiéramos ocasionar mucho más daño que el que nos hicieron. Esta ley entonces era para los jueces. Ahora a nosotros nos manda Dios a ser misericordiosos, a perdonarnos unos a otros. Pablo en 2 Corintios 2:10, él había atravesado, y en la carta de 2 Corintios nos podemos dar cuenta que había atravesado muchas críticas, lo tachaban de que él no era un apóstol de Dios y muchas cosas más. Parece que alguien le había agredido y le había ofendido severamente, pero él dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros le damos entrada al diablo, le damos lugar al diablo por medio de nuestro enojo, lo que estamos haciendo es dándole más herramientas a Satanás para que forme en medio de nosotros la iglesia de Cristo, que fue pagada y comprado por alto precio. Le estamos dando herramientas para destruir la obra de Cristo en medio de nosotros. No desconocemos sus maquinaciones. Parece que los cristianos sí desconocen las maquinaciones del diablo. Piensan que el diablo se ocupa de azotar puertas, de apagar luces, de tumbar vasos o cosas como esas, o asustar a la gente. El diablo quiere formar en medio de la congregación división, y si pudiera hacer que todos nos agarremos a golpes y nos aventemos las sillas unos a otros, sería feliz el diablo. Y que todos salgan de la iglesia como luego salen, ahí no hay amor. Yo me voy. No quiero saber nada más. Ese es el propósito, esas son las maquinaciones, ese es el plan del diablo al provocar enojos y pleitos, iras en medio de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros sabiendo el plan maléfico, no debemos dar lugar. En Gálatas 6:1, en cuanto nosotros vemos a alguien pecar, esta es la manera como Dios nos manda a corregir. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así que la ley de Cristo, no la ley del talión. No es ojo por ojo, diente por diente. No es de que si alguien está fallando en algo, vamos a agarrarlo y lo vamos a chanclear aquí enfrente de todos. No, sino que debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Sí que tenemos que señalar el pecado, pero con el deseo de que cambie, de que sea restaurado,
de que las cosas se hagan bien, no del deseo de venganza, no el deseo de pagar mal por mal, sino también considerándonos a nosotros mismos. Yo debo considerarme a mí mismo. ¿Qué me gustaría? ¿Cómo quiero que me traten cuando yo sea encontrado falto en un área? ¿Quiero que sean comprensivos conmigo o que me persigan para darme de latigazos? Considerarme a mí mismo. Yo puedo estar en una situación igual o peor en algún momento. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Efesios 4:5, porque también este es otro problema que se da y que es causa de pleitos, de iras, de enojos. No es que yo tengo que hablar la verdad, pero con arrogancia. No, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Si es verdad, hay que hablar la verdad en amor. Hay que ser amables, compasivos, con gracia. Si no tenemos eso, mejor no digamos nada. La idea no es ofendernos unos a otros. La ira también, hermanos, pecaminosa, estorba nuestras oraciones. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contiendas. La ira, las contiendas, son causa de que nuestras oraciones no sean escuchadas. Ignorar estas cosas, hermanos, de verdad, no poner atención a estas cosas, podría ser un signo grave, muy grave, de que nosotros no somos hijos de Dios. Gálatas 5:19. Con esto termino, hermanos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y este solo es un listado breve, no es extensivo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y todos, hermanos, estamos de acuerdo. O sea, una persona que es hijo de Dios no debería de andar de adúltero, de asesino, ni de brujo, ni de cosas como esas. Pero muchos cristianos piensan de que porque yo no he matado a nadie, porque yo no he robado a nadie, porque no soy narcotraficante o ese tipo de cosas, pues yo estoy bien con Dios. Pero fíjate lo que sigue. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Es muy importante que analicemos nuestro corazón. Es muy importante, hermanos, que nosotros oremos a Dios sobre este tipo de cosas. Porque si nosotros estamos albergando, si estamos guardando rencor, si nosotros estamos teniendo pensamientos constantes de venganza, si tenemos enemistades, hermanos, si hay enojo constante, si nuestra característica principal es, y de hecho se nos identifica como el corajudo, deberíamos de ver si de verdad somos hijos de Dios. Hermanos, ser corajudo no es sinónimo de tener un carácter fuerte. Un carácter fuerte y verdadero es una persona que sabe dominarse, que hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que examine Él nuestro corazón. Verdaderamente, hermanos, esto es algo muy, muy importante. Esto es algo en lo que fallamos constantemente. Les decía en un inicio que muchos de nosotros, por cultura cristiana, pensamos que hay pecados de los que sí no deberíamos de cometer, pero hay otros que esos sí son permisivos. Esos todos los tenemos y no pasa nada. Ya estamos bajo la gracia y así que no deberíamos de hacer nada al respecto. No, pues es que la Escritura, este es el Nuevo Testamento, este es Pablo, el predicador más importante de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, nos está escribiendo
que debemos deshacernos de la ira pecaminosa. Verdaderamente, hermanos, ni deberíamos de pensar sobre la ira santa, porque muy pocas veces la practicamos, muy pocas veces nos justificamos, muy pocas veces nos airamos por indignación santa. Deberíamos de velar más bien por esa ira que recurrentemente caemos constantemente. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, de que hagas una obra maravillosa en cada uno de nosotros, trayendo un examen exhaustivo en nuestros corazones, en nuestras intenciones, nuestras motivaciones, Señor, y nuestras emociones, que muchas veces son pecaminosas y casi siempre son pecaminosas. Hablamos en esta oportunidad sobre la ira, Señor. Todos hemos sido culpables de enojarnos pecaminosamente, Señor. Unos más que otros, pero ¿qué más da, Señor? El pecado es pecado, y en el huerto del Edén bastó con una sola desobediencia para condenar a toda la raza humana a la condenación eterna. Nosotros entendemos que no vamos a ir al cielo por nuestras buenas obras de justicia que pudiésemos hacer, pero entendemos, Señor, que ahora que somos hijos tuyos, tenemos toda la herramienta que tú nos has dejado y el poder del Espíritu Santo para vencer al pecado, Señor. Queremos ser santos como tú eres santo. Queremos ser hechos a la imagen del Señor Jesucristo, como dice tu palabra. Necesitamos, Señor, tu ayuda en esos arranques de ira que podríamos todavía estar manifestando en nuestra naturaleza humana. Ayúdanos a despojarnos de esos malos comportamientos, Señor, esas costumbres a las cuales estamos viciados, conforme a los deseos engañosos. Ayúdanos a dominarnos a nosotros mismos, Señor, a tener dominio propio, a poner en prioridad, Señor, la relación que tenemos contigo, Señor, y que debe de ser completa obediencia, porque media obediencia entendemos que es desobediencia, Señor. Ayúdanos a serte obedientes en todo, Señor. Que si tropezamos a levantarnos nuevamente rápido, Señor, ayúdanos a crecer en la gracia que solo tú nos has podido dar, Señor. Ayúdanos a ser más conscientes de nuestros pecados, Señor, y a trabajar y gestionar eso, Señor, de manera que vayamos creciendo en la santidad, Señor, para que estemos preparados para aquel día cuando tú vengas y menciones nuestro nombre y puedas decir: ven, buen siervo fiel. Todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.